Bueno, buenos días a todos, todas. Eh, Comenzamos con la clase número 25 de Enfermería del Adulto y del Adulto Mayor 1. Eh, lo que vamos a ver ahora es envejecimiento y síndromes geriátricos. Como introducción decimos que algunas definiciones importantes, por ejemplo, ¿qué es un anciano? Es un término muy subjetivo. En la sociedad occidental se relaciona con jubilación y por tanto la edad oscila entre 60 y 65 años. Pero bueno, ustedes bien han visto que hoy no podemos llamar anciano a una persona de 60 años o de 65 años. No. Gerontología es la ciencia que estudia el proceso de envejecimiento de los seres vivos. Geriatría es la rama de la medicina que analiza las cuestiones más clínicas, terapéuticas y preventivas del anciano, además de su recuperación y rehabilitación. Y envejecimiento es un conjunto de cambios morfológicos, bioquímicos, fisiológicos y sociales que aparecen en el individuo a lo largo de la vida. Bueno, algunas cifras importantes. Entre 2000 y 2050, la proporción de la población mundial con más de 60 años de edad se duplicará, ya que pasará de aproximadamente el 11% al 22%. O sea que un 22% de la población va a tener más de 60 años. Se espera que el número de personas de 60 años o más aumente de 605 millones a 2.000 millones de personas en ese mismo periodo. Y es importante. En 2050 habrá en el mundo cerca de 400 millones de personas con 80 años o más. Por primera vez en la historia, la mayoría de los adultos de mediana edad tienen a sus padres vivos. Esto es importante, este dato, que por primera vez en la historia la mayoría de los adultos de mediana edad tienen a sus padres vivos. Bueno, acá es un poquito, estos tres gráficos muestran un poco la pirámide poblacional. Fíjense cómo se va invirtiendo la pirámide en 1970, que pocos ancianos había. En 2008 cómo fue creciendo, esa que es la parte verde, y, o sea, de la cúspide de esa pirámide. Y en 2050, fíjense lo que ha crecido y que casi ya no tenemos una forma de pirámide, hasta se podría decir que está más vale invertida. Pero bueno, estos son más o menos los datos que nombramos antes, están pasados a esta estadística de lo que es la pirámide poblacional. El aumento de la proporcionalidad de personas ancianas sobre la población general se debe a aumento de la esperanza de vida, descenso de la tasa de natalidad y mortalidad infantil, porque para medir la expectativa de vida, bueno, se usan la tasa de natalidad y mortalidad infantil, avances tecnológicos, o sea que, bueno, lo que les nombraba antes, ha descendido la tasa de natalidad, o sea, no hay tantos nacidos, no hay tantos nacimientos como había antes, las familias, bueno, ya lo vimos el año pasado, no son tan numerosas como antes, y también descendió la mortalidad infantil. Estos dos parámetros se usan para medir la expectativa de vida de una sociedad. Bueno, avances tecnológicos, influencia en los movimientos migratorios, factores ambientales ligados a la cultura y comportamiento social y económico del país. El envejecimiento de la población mundial es un indicador de la mejora de la salud en el mundo. Las personas de edad realizan importantes contribuciones a la sociedad. Sin embargo, estas ventajas van acompañadas
de desafíos sanitarios especiales para el siglo XXI. Por ejemplo, dar calidad a la cantidad, o sea, dar calidad a esta cantidad de ancianos que vamos a tener, que tengan una buena calidad de vida. Es importante preparar a los proveedores de atención sanitaria y a las sociedades para que puedan atender las necesidades específicas de las personas de edad. Asistencia al paciente anciano. Bueno, heterogeneidad en la población mayor de 65 años, presentación atípica de las enfermedades y una pluripatología y polifarmacia. También hay cronicidad e incapacidad. El pronóstico es menos favorable ante situaciones de enfermedad y hay dificultades diagnósticas y terapéuticas. También hay una mayor utilización de recursos sociosanitarios, mayor necesidad de rehabilitación y también hay problemas éticos, que creo que todo el mundo hoy los está viendo, los conoce, el famoso tema a quién le ponemos un respirador, si a un viejo, a un anciano o a un joven. Hay muchos dilemas éticos relacionados con los ancianos y la salud y los tratamientos. Bueno, el anciano sano es una persona mayor de 65 años cuyas características físicas, funcionales, mentales y sociales están de acuerdo con su edad cronológica. No padece enfermedad crónica ni ningún grado de problemática funcional ni social. Los cambios inherentes al proceso de envejecimiento no deben ser considerados como una patología. Es capaz de adaptar su funcionamiento a las propias posibilidades reales de rendimiento. En líneas generales, en la vejez se produce una atrofia senil de órganos y tejidos, que comporta con una disminución de la capacidad funcional del ser humano. Esas características principales son las siguientes. Disminución del volumen y del peso de los órganos y de los tejidos. Distrofia del tejido conectivo. Reducción del contenido hídrico de los tejidos. Retraso en la diferenciación y en el crecimiento celular. Disminución de la elasticidad de los tejidos. Acumulación de los pigmentos, de lípidos y de órganos. Reducción de la capacidad de homeostasis interna, equilibrio hidroelectrolítico, ácido base, temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial. Todo esto sufren una alteración importante en la edad de adulto mayor o anciano. Bueno, acá un cuadrito, un dibujito que el objetivo, para el anciano sano, el objetivo es prevención y promoción de la salud. Creo que de esto hemos hablado durante todo el año bastante, en lo que es salud pública y acá también, en lo que es esta materia, en lo que era prevención primaria, secundaria, terciaria y lo que era promoción de la salud. Bueno, pasamos ahora a ver el anciano enfermo. Es una persona mayor de 65 años que presenta alguna afección aguda o crónica en diferente grado de gravedad, habitualmente no invalidante, sin ser un anciano de riesgo. El objetivo es asistencial, rehabilitador y preventivo. Acá tenemos los tres niveles de prevención, el preventivo, el asistencial y el rehabilitador. Anciano frágil o de riesgo. Yo no sé si se acuerdan que vieron que en los diagnósticos de enfermería había un diagnóstico que decía un síndrome de fragilidad del anciano. Persona mayor de 80 años o que estando entre 65 y 80 presenta uno o más de los siguientes factores. O sea, ¿quién va a ser un anciano de riesgo?
patología crónica invalidante, haber sido dado de alta recientemente del hospital, estar confinado en su domicilio, vivir solo, padecer una situación de pobreza, carecer de apoyo familiar cercano, enviudamiento reciente, tener una enfermedad en fase terminal. ¿Qué objetivo nos vamos a proponer? Los programas de atención al anciano y la visita domiciliaria. Colaboración con los equipos de valoración. El anciano geriátrico, además de cumplir con los requisitos de fragilidad que nombramos anteriormente, sufre problemas mentales y o sociales que le llevan a estar institucionalizado. Objetivo: tributarios de atención y evaluación geriátrica especializada. Ya necesitan de otro tipo de cuidado. Bueno, en el anciano la peculiaridad sintomática es atípica, es incompleta, está banalizada y es silente. Por ejemplo, el médico le está acá en este dibujo, el médico le dice: el dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad. Y el paciente le dice: no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. O sea, bueno, compárenlo con lo que nombramos anteriormente. ¿Qué es la peculiaridad sintomática? ¿Por qué? Es aparición sobre organismos cambiados por el envejecimiento. Una pluripatología, un deterioro de los sentidos y menor percepción del dolor, actitudes de los cuidadores y profesionales, que a veces nosotros medio como que no le damos la importancia que realmente necesitan. Actitud del paciente ante su enfermedad, exploración física más complicada y escasez de estudios en este área. Eso es peculiaridad sintomática. Ahora vemos síndromes geriátricos. Acuérdense que síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Fue en 1909, en el Medical Journal de Nueva York, cuando apareció por primera vez el término síndrome geriátrico. Porque, fíjense, en 1909, porque hasta todavía en esa época la expectativa de vida era muy baja. Entonces decía que eran procesos que aparecen en las personas mayores. Y ya nos vamos 90 años, casi más adelante. Tinetti y colaboradores en 1995 los definieron como condiciones de salud multifactoriales que ocurren cuando se acumulan los efectos de los déficits en múltiples sistemas y vuelven a las personas mayores vulnerables a cambios situacionales o enfermedades. Aquellos problemas que aparecen en el envejecimiento, pero que no se pueden relacionar con una patología específica. Con el aumento de la población anciana, los síndromes geriátricos han aumentado ampliamente su prevalencia e incidencia y cobran cada vez más importancia en el cuidado de las personas mayores. Afectan a todas las esferas del anciano que lo padece: física, psíquica y social, alterando y debilitando su calidad de vida. La fragilidad en el anciano, determinada por la edad avanzada, el deterioro funcional y cognitivo, aparece como una de las causas principales para padecer un síndrome geriátrico, aunque no se puede establecer una única causa o proceso concreto. Bueno, acá tenemos un esquema de síndromes geriátricos, diferentes modelos de aparición de los síndromes geriátricos. Por ejemplo, de origen multifactorial, o sea, de varias causas que nos van a producir un síndrome geriátrico. B, que son consecuencias múltiples, o sea, una causa me produce un montón de consecuencias. El otro era: varias causas me producen un síndrome
geriátrico. Y el otro es una etiología en cascada, o sea, un síndrome que viene desencadenando, desencadena las afecciones. Ese síndrome que se va completando en toda una vuelta, es como una cascada, empieza de a poquito y hasta que va juntando, viene descendiendo y hasta que llega, bueno, puede llegar a la muerte. Bueno, síndrome geriátrico, seguimos. Es importante conocer los principales síndromes geriátricos para llegar a diagnósticos precoces y, por tanto, al establecimiento de cuidados que palien o retrasen la aparición de dicho síndrome. Esto permitirá mantener la autonomía y la calidad de vida de los ancianos. Bueno, este dibujo también de un anciano que dice que hemos logrado alargar la expectativa de vida. Ahora lo que necesitamos, es lo que está pidiendo este anciano, la expectativa de calidad de vida. Porque no solo debemos pensar en que alargamos la vida, sino en qué calidad le vamos a dar a esa sobrevida que tiene un paciente anciano o un ser humano anciano. Bueno, seguimos con los síndromes geriátricos, los más importantes, vamos a nombrar acá, son un montón, pero uno de los más comunes es la incontinencia urinaria, que lo vimos en la necesidad de eliminación. La definición, la Sociedad Internacional de Continencia la define como pérdida involuntaria de orina, demostrable objetivamente que ocasiona un problema de salud o social. Bueno, creo que este tema también lo tenemos ya revisto nosotros. Causa de incapacidad y de deterioro de la calidad de vida. La epidemiología, entre un 10 y un 15% de los sujetos mayores de 65 años que viven en la comunidad sufren incontinencia, frente al 30 o 40% en caso de ingreso hospitalario por un proceso agudo, alcanzando su máxima prevalencia, 50 a 60%, fíjense lo que significa este número, en los ancianos que están institucionalizados. Por eso es la montaña de pañales que se usan en una institución donde hay ancianos o gerontes. Seguimos con incontinencia urinaria, el tratamiento. Medidas generales, o sea, medidas higiénico-dietéticas, cambios de horario. Esto no quiere decir por ahí higiénico-dietética, higiene de limpieza, sino que cambiar el hábito de vida, limpiar el hábito de vida que tenemos. Cambio de horario de los fármacos implicados, por ejemplo los diuréticos, disminución de barreras arquitectónicas, o sea que no te quede muy difícil llegar al baño, o sea que se ponga muy difícil poder cumplir con esa necesidad de eliminación normalmente. Incontinencia aguda, o sea específico en función de la causa, farmacológicos o rehabilitación física. Y la incontinencia crónica, que es una reeducación vesical, ejercicios de Kegel, dispositivos mecánicos, absorbentes, ponemos pañales, fármacos, tratamiento quirúrgico si es un problema en la mujer, lo que nosotros podemos llamar que tiene un prolapso. ¿Estamos? Pero bueno, creo que todo esto lo recontravimos cuando vimos necesidad de eliminación urinaria. Bueno, las caídas. Definición. La Organización Mundial de la Salud define caída como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al paciente al suelo contra su voluntad. Son una de las principales causas de lesiones, incapacidad, institucionalización e incluso de muerte. La epidemiología y el 30% de las personas mayores de 65 años, independientes y autónomas, sufren una caída por lo menos una vez al año. Este porcentaje asciende
hasta el 35% en los mayores de 75 años y el 50% en los mayores de 80 años. La prevención y las caídas en el anciano se pueden prevenir. A mayor número de factores de riesgo y hay mayor probabilidad de sufrir una caída. La escala de Downton, que podemos usarla para medir la probabilidad de que un anciano se caiga. Educación para la salud y promoción de hábitos saludables, detección precoz de factores de riesgo intrínsecos, revisión de prótesis visuales, auditivas, uso correcto de bastones, detección de alteraciones en el equilibrio y la marcha. Corrección de factores de riesgo extrínsecos, o sea, de afuera, medidas de seguridad en el entorno, evitar escalones, pisos encerados, alfombritas chiquitas que se pueden resbalar, bueno, un montón de cosas que creo que cualquiera las interpreta y las conoce. Otro síndrome geriátrico muy complejo es la inmovilidad. La definición, según González, la inmovilidad consiste en la restricción generalmente involuntaria, en la capacidad de transferencia y o desplazamiento de una persona a causa de problemas físicos, funcionales o psicosociales. La inmovilidad en sí mismo es un problema y a la vez es uno de los factores de riesgo más importantes para la mayoría de las enfermedades y patologías que afectan a las personas mayores. La epidemiología, a partir de los 65 años, hasta un 18% de las personas mayores tienen una movilidad reducida. A los 75 años, y ya nos encontramos que hasta un 50% de las personas mayores necesitan ayuda para salir de casa. La prevención primaria, ejercicio físico, mantener una buena tonicidad muscular. Una vez instaurada la inmovilidad, se puede incluir una serie de adaptaciones del entorno que favorezcan los desplazamientos y estimulen el mantenimiento de la autonomía, por ejemplo, los barrales de contención, bueno, todo un montón de medidas que podemos hacer. Si el paciente no puede levantarse, movilizar en cama y realizar prevención de úlceras por presión, revisión sistemática y curaciones. Muy importante esto es un tema que, bueno, merecería toda una clase hablar de este tema de las úlceras por presión. Deterioro mental, importante. La definición es una disminución de la capacidad intelectual suficiente como para interferir en el desempeño social y funcional del individuo y en su calidad de vida. Supone un grave problema en el área de salud debido al aumento vertiginoso de casos de sujetos afectados por una enfermedad terriblemente discapacitante. La epidemiología. Y en el estudio Toledo realizado en nuestro país, la prevalencia de demencia fue del 8%, aumentando con la edad, siendo del 1% en el grupo de 65 a 69 años, 3% en el de 70 a 74 años, 9% en el de 75 a 79, 16,5% en el de 80% y 23,5% en la población de más de 85 años. Fíjense cómo va aumentando ese deterioro mental a medida que avanza ese ser humano en los años. El tratamiento, bueno, un diagnóstico precoz puede minimizar gastos y da tiempo a los pacientes y familiares para anticipar futuras necesidades legales y de salud. Tratamiento farmacológico de los síntomas cognitivos y conductuales, la educación y el soporte de los cuidados, así como el tratamiento de las complicaciones. Estrategias de intervenciones no farmacológicas para ayudar a los cuidadores a reducir los problemas asociados a la conducta. Las 4
R del cuidado de la demencia. Acuérdense, las 4 R's del cuidado de la demencia. Reafirmación, reorientación, repetición y redirección. Bueno, llegamos a las conclusiones. El anciano es un gran consumidor de recursos sanitarios. Utilizan la atención primaria 3 veces más que la media de la población, con un consumo de 1,5 a 2 veces de más medicamentos. Acuérdense también que vimos que están polimedicados. Y asistimos a una progresiva geriatrización de la medicina, que exige por una parte buscar políticas asistenciales encaminadas a satisfacer las nuevas necesidades emergentes de este fenómeno poblacional, y los profesionales sanitarios deberán cualificarse oportunamente en las patologías de sus clientes, cada vez más numerosos, los ancianos. Bueno, acá esto es un cuadro que yo les pongo a modo así, medio informativo, de los principios generales hacia una atención primaria adaptada a los mayores, que es de la Organización Panamericana de la Salud, o sea, la OPS, bueno, también en conjunción con la Organización Mundial de la Salud. Son programas, los pueden buscar, los pueden googlear, quien tenga ganas, lo puede hacer. Bueno, acá tienen un poquito, después si quieren leer la bibliografía de lo que se usó para esta clase. Y bueno, la buena salud añade vida a los años. Muchas gracias por su atención. Y esta clase no tiene ningún trabajito ni nada. Y yo doy por terminado con esto el tema del temario del año. Faltaron algunas cosas, pero bueno, el tiempo, la organización no es lo mismo que dar una clase en el aula, los tiempos en lo que lleva una clase u otra. Y bueno, otra vez agradecerles por su atención.